que era único, no había otro, y se lo estaba dando gratis, y usted se lo aplicó. La persona lo rechazó y lo que hizo fue morir, teniendo la salvación en sus manos. Ahora bien, Dios da oportunidades, porque es un Dios de oportunidades. Cuando usted reconoce al Señor en todos sus caminos, cuando usted se presenta delante de Dios creyendo que Él está ahí, ¿sabe qué sucede? Que la gracia de Dios se desborda y le da a usted los bienes, le da a usted los beneficios de su gracia. Una gracia que usted y yo no merecíamos, una gracia inmerecida. Él se despojó y aún sufrió padecimientos en la cruz, y por causa de nuestro comportamiento Dios permitió, porque aquel entonces lo que existía podía ser una ira en Él, mas sin embargo a su gran misericordia nos alcanzó, permitiendo que su gracia reposara sobre nosotros, dándonos la libertad de elegir el camino a seguir. Mire, usted es una persona muy amada por Dios, como lo soy yo también, estoy seguro. Usted es una persona donde Dios estableció un camino a seguir. Es una persona muy amada. ¿Por qué? Porque en usted habita la presencia del Dios vivo, aquel que usted invitó a morar. Es porque Él tiene amor de las personas. Dios convierte al hombre en nuevas criaturas. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, no lo vaya a buscar, 5:17, déjeme leérselo desde aquí. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. ¿Usted conoce de eso? Dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas nuevas Dios ha hecho en su vida desde el momento que usted le conoció? Porque cuando usted recibió a Cristo Jesús, ¿qué pasó en su vida? ¿Usted se ha dado cuenta de lo que pasó? ¿Usted sabe hasta la fecha qué pasó? Fueron perdonados sus pecados. Le dio la potestad o el derecho de ser llamado hijo. Lo traspuso de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Usted vino a ser parte del reino. Y hay tantas cosas que podría decirle. Los cristianos reciben un programa espiritual para su vida. Dios sabe el potencial que hay en usted. Dios sabe con qué o cómo lo fundó, lo formó en los cielos, porque puso las capacidades en usted. Entonces Él conoce el potencial en cada uno de los cristianos y en cada creyente, siendo más semejante a Cristo cada día. Mire qué tremendo. Si usted se acerca más a Cristo, si usted camina en los caminos del Señor, usted se va pareciendo más a Él. Si Él lo formó conforme, dice, fuimos hechos conforme a su semejanza. O sea, y usted camina en los caminos del Señor cada día. No una persona olvidadiza. Hoy se me olvidó orar, hoy me levanté y no me acordé del Señor. ¿Sucede? Eso pasa, me ha pasado a mí. Porque me levanto afanado, porque me levanto con un tiempo ilimitado. Quizás no me queda tiempo de hacer esto y lo otro, y me olvido de mis deberes, que es presentarme delante de Dios todos los días y decirle gracias. Y usted sabe lo que tiene que decir con su mente y su corazón. Amén. Sé que a muchos nos pasa eso. Entonces, si la gracia de Dios está permanente en nosotros, actuemos como hijos. Porque el reconocer a nuestro Dios como Padre Celestial nos da el privilegio de ser llamados hijos y poder caminar bajo sus bondades. Amén. Al estudiar la palabra de Dios encontramos la naturaleza y la gracia de Dios como un poderoso propósito de Dios sobre cada uno de nosotros. A Dios no se le olvidó nada, completamente Él estuvo pendiente y dejó todo preparado para que usted y yo disfrutáramos, para que usted y yo no nos faltara nada, para que usted y yo no negásemos su bondad y su misericordia. Amén. Podía hablar yo de una gracia definida, de una gracia que capacita, de una gracia que revela, de una gracia que es aceptada, de una gracia que no es en vano, porque nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga para Cristo, dice la palabra de Dios, es en vano.
Entonces, una gracia definida, la gracia de Dios no es algo sin lo cual podamos vivir. La gracia de Dios no es un lujo, es una necesidad para el cristiano. Porque a través de la gracia de Dios echamos fuera la incredulidad, echamos fuera todo temor, echamos fuera todo aquello que nos sirve de piedra de tropiezo para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús. Entonces fuimos llamados por su gracia. Efesios 2. Ahí está en Efesios. Mire, Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Tremendo Dios, cómo nos pone en un lugar, luego nos quita de ahí y nos da lugares donde podemos sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Dice más abajo, en el 8 dice, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, por eso que la gracia es a través de la fe y no puede ser un regalo por algo que usted hizo, porque no nos pertenece. Dejaría de ser eterna si fuera un regalo que nos diera otra persona. No, es algo que es para vida eterna. Dígalo, para vida eterna. Para vida eterna. En los versículos 1 y 3, Pablo describió la condición perversa de los que viven sin Cristo. En los primeros que leímos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y el versículo 4, Él es el punto decisivo en la descripción que hace Pablo de los seres humanos antes de Cristo y lo que ocurre en la salvación. Gracias al gran amor de Dios y a su riqueza, Él nos permitió que pudiéramos entrar libres a su presencia. Ahora, ¿en qué sentido la salvación es una señal de la gracia? ¿Usted ha oído hablar de la gracia? Sí, y de la salvación también. Además, usted sabe que usted es salvo por gracia. Usted sabe que si estamos aquí es porque Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Y si usted es salvo, es una persona que va a compartir una eternidad con Cristo en los cielos. Si Dios se fue a preparar morada para usted y para mí, es porque vamos a vivir eternamente con Cristo. Usted no quiere quedarse aquí en la tierra, ¿verdad? Usted quiere irse con Él y poder disfrutar de lo que Dios está preparando allá para nosotros. Pero hay que estar pendientes, hay que estar perseverando, hay que estar caminando, porque cuidado, cuando venga el tiempo del rapto, cuando venga el tiempo, véanos ahí el descuidado y durmiendo. Es por eso que la iglesia debe de prepararse. Es por eso que la iglesia, cuando Él venga, viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Usted sabía eso, ¿verdad? Yo sé que usted ha oído mucho hablar de eso. Es una persona que conoce. El pueblo que conoce, dice, a su Dios se esforzará y actuará. Entonces yo le decía a un hermano ahora que estaba hablando con él, porque le ponemos condiciones a Dios, que hoy no tengo carro, que hoy no puedo hacer esto, que hoy no puedo hacer lo otro, porque tengo esto que aquí, tengo que hacer muchas cosas. Entonces le decía yo, pero hermano, le digo yo, esto es individual.
¿Por qué se lo digo esto a usted? Porque siempre vivimos llenos de excusas. Nos vivimos negándose a nosotros mismos. Sí, me decía el Señor por la mañana, servir a Dios no es una carga. Servir a Dios es un privilegio. Y yo sé que cuando usted quiere hacer algo, hace lo imposible por hacerlo. Cueste lo que cueste, usted tiene que llegar a ese lugar y hacer lo que tiene que hacer. Aún no teniendo los recursos suficientes. Gracias, John. Porque bien de mañana ellos me avisaron. Mire que ellos no son parte de este ministerio, pero Dios nos ha puesto en gracia con nosotros. Los músicos, hablo de los músicos. Bien de mañana me estaban hablando que su carro se les había dañado y que no iban a poder llegar. Bueno, yo no puedo hacer nada. No puedo, yo le ofrecí mi servicio, irlo a traer hasta donde estuviera. No importa. Pero él también dio su palabra a otra persona que lo iba a esperar. Y no, Dios resolvió la situación, puso otro carro, pero ellos hicieron lo imposible para estar aquí. Gracias a Dios y gracias por la disponibilidad. Ahora, los hijos de la casa, sabiendo que Dios es un Dios grande y que le debemos servicio, porque es importante, no me diga que no, es importante que nos congreguemos, es importante poder disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Yo no dudo que Dios le pueda hablar en su casa, pero en su casa, si está en su casa y no está pensando en Dios, Dios es soberano y le place. Debo decir que lo puede hacer. Porque cuando yo recibí, me acuerdo, el bautismo en el Espíritu Santo, yo no estaba pensando en Él. Estaba afanado en mi trabajo. Pero cayó algo fuerte del cielo y cayó sobre mí. Y con poder, le voy a decir. Entonces yo no puedo torcer el brazo, Dios no lo haga con él, no lo haga con el otro. ¿Por qué? Porque Él es soberano y la soberanía de Dios no hay nadie que la pueda torcer. Pero es importante con lo que está establecido en la palabra de Dios que usted y yo no dejemos de congregarnos, que seamos unas personas disciplinadas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios que espera por usted siempre. Él es un Dios que va siempre delante de usted, guardando sus espaldas a donde quiera que vaya, apartando los caminos, quitando las piedras de tropiezo que puedan obstaculizar su vida. Satanás no descansa. Satanás va a estar siempre acechando, y si no es de una manera va a ser de otra, pero él va a estar ahí acechando. Pero mayor, dice la palabra de Dios, es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces la salvación es una señal de la gracia. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Bien, es una misericordia inmerecida. No hay nada que podamos hacer para ganarla. La gracia de Dios o justificarnos delante de Él. Mire que el pecado en aquel entonces deformó y debilitó la imagen de Dios en nosotros y nos volvimos esclavos del pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted está envuelto en delitos y pecados, usted no se acuerda que existe un Dios. Entonces el pecado vino a debilitar la presencia de Dios en nosotros. Pero cuando hay un propósito de Dios, a veces esas actitudes sirven. Mire, Satanás, se lo digo por mi vida, por mi persona, como testimonio, se presentaron tantas cosas que yo andaba en el mundo, pero completamente loco, vamos a decirlo así. Satanás me tiró tanto lodo, tanta basura, pero él no se dio cuenta que lo que estaba haciendo era preparándome para esto. Él creyó que con su actitud, con mi actitud, con su forma de ser, yo lo iba a seguir. Pero Dios me marcó antes de la fundación del mundo para esto, se lo puedo asegurar, así como lo hizo con usted. Y lo que hizo en el mundo fue prepararme para que me desarrollara y pudiera tomar una actitud diferente delante de Dios. Mire, yo le tengo temor a Dios, le voy a decir. Le tengo mucho temor por las cosas que yo pueda hacer, por las cosas que yo pueda hablar.
¿Por qué? Porque puedo fallar, no digo que no. Yo sé que soy pecador, yo lo entiendo, pero trato de mantenerme en santidad. Quizás no para él, para usted. ¿Por qué? La palabra me enseña que sin santidad nadie le verá. Ahora, ¿qué es la santidad en usted? ¿Cómo es la santidad? ¿Es un regalo? También no le costó nada, lo revistió de esa santidad. Es importante mantenernos en santidad. Es importante perseverar juntos en santidad. Es importante alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia que fue inmerecida. Entonces el pecado deformó la imagen de Dios en nosotros, volviéndonos esclavos del pecado. Hay muchas personas que se les habla de Cristo. Y yo les pregunto, ¿por qué no quiere aceptar? ¿Qué lo detiene a hacerlo? Y no quieren decir. Me dicen unas veces que no están preparados para recibir, pero la mayoría de las veces es el pecado que lo detiene. Porque cuando usted viene a Cristo, usted cree que sí, tiene que dejar una vida diferente a una vida nueva. Tiene que dejar muchas cosas y lo hace pensar al hombre. Ya no me voy a poder fumar mi cigarrito, ya no me voy a poder fumar algo más que el cigarrito, ya no me voy a poder tomar mi cervecita, ya no voy a poder salir a la disco, ya no voy a... Y se equivocan. Se equivocan. No es que aquí se puede hacer eso, pero la vida es mejor. Mire, se lo digo yo con muchos años en Cristo, y cuántas cosas no he aprendido, cuántas cosas he pasado, mas sin embargo de todas ellas Dios me ha librado, así como dice su palabra. Y toda tentación ha venido y se ha ido, así como viene. Pero si fuimos apartados, si fuimos escogidos por Él, no tenga temor, porque de todas esas cosas Dios lo va a librar. Amén. ¿Cómo no podíamos llegar a la presencia de Dios? Entonces Él vino por nosotros a través de su gracia. Porque Pablo afirmó que somos salvos a través de la fe. ¿Por qué cree? Se acepta la gracia de Dios mediante la fe. Es un factor fundamental. Les hablaba en la salvación para ser salvo. Es necesario que usted crea que Jesucristo lo rescató a usted y que Jesucristo resucitó de la muerte. Es necesario también llevar una vida de fe para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Toda la vida de un cristiano se basa simplemente en la fe. Ahí está la fe. ¿En quién ha depositado su fe? ¿En quién ha puesto su fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Amén. No se puede ganar la gracia de Dios, y la gracia de Dios no es un regalo que haga un presente a su vida porque usted se lo merecía. No, es algo que fue gratis. No se puede ganar un regalo. Si se ganara, no sería un regalo eterno, porque Dios, hermano, nosotros somos deudores de Él, somos deudores de su gracia. ¿De qué manera son los creyentes hechura de Dios? ¿Usted sabe? La gracia de Dios es evidente en nuestras vidas mediante la salvación que ofrecen por medio de Jesucristo. Cuando quienes nos rodean vean el poder transformador en nosotros, el poder de Dios que cambia nuestra vida, ellos van a comprender que los cambios no sean hechos en nosotros por sí solos. Jesucristo los ha hecho. Jesucristo ha transformado. Bien, en su vecindario, ¿qué dicen de usted en su vecindario? Donde usted vive. Algunos ni nos conocemos y sabemos cómo se llama el vecino. ¿Verdad que no? Pero es importante, dice, ama al prójimo como a ti mismo. Uno de los mandamientos del Señor. En el trabajo, le apuesto que
donde hay muchos ni sabemos cómo se llama, porque no nos interesa. Pero si oímos una mala noticia, algo que va en contra de la persona, buscamos a esa persona para tener una relación y saber de qué se trata lo que le está pasando a esa persona. Queremos conocer más de la vida, pero cuando se trata de que el hombre necesita ayuda, una ayuda espiritual, casi nunca estamos. Pero cuando se trata de que la lengua camine y avance en esos lugares, somos los primeros en saber, ay, ¿y qué le pasó? ¿Y qué está pasando ahí? Y sabemos que queremos saber más de aquella persona sin interesarnos, sin conocer ni cómo se llama. ¿Por qué? Porque muchas veces habemos uno, no todos, lo voy a decir, que nos interesamos por el prójimo para ayudarle, o nos interesamos por el prójimo para hundirlo más. Eso sucede. Aún en la iglesia existe eso, pero aquí no. Zamunda, como decía el pastor, aquí no existe eso. Bien, entonces la gracia de Dios es evidente en nuestras vidas. El mundo comprenderá que cuando servimos a un Dios vivo, las obras son tan naturales en nosotros. Las obras deben de ser naturales, pero las obras nos salvan, nos justifican, porque no es por obras, es por fe, aunque las obras son buenas, porque una fe sin obras, también dice, es muerta. Entonces nunca creamos que es por obras. Es necesario hacer obras, es necesario, pero no es las obras quien nos da la entrada. Amén. Hay una gracia que capacita. El don de salvación de Dios se le presentó a la raza humana por medio de Jesucristo. Ahí en el libro de Tito 2:11 dice: por la gracia de Dios sea manifestado para salvación y a todos los hombres. La gracia de Dios está al alcance de todos los que acepten o desean que todos sean salvos. Bien, ¿usted cree que Jesucristo vino por algunos? Vino a buscar a algunos. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia de Dios por medio de Jesucristo es la única solución al dilema del pecado y de la separación de Dios. Es la única solución, no hay otra, la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que nos da la oportunidad de podernos acercar libremente a su presencia. ¿A qué nos enseña la gracia? A decirle que no. La gracia nos enseña la impiedad de los deseos mundanos, nos instruye y capacita para decirle que no al pecado. Entonces la gracia nos enseña a eso, a resistir al pecado, porque el pecado tiene que huir de nosotros. Hay una elección, consiste en no hacer caso a las exigencias de Dios. Los deseos mundanos se refiere a los deseos que caracterizan a quienes no conocen a Dios y no viven para Él. Usted conoce de alguien que no vive para Cristo. Conoce muchos. ¿Y les ha hablado alguna vez de Cristo? No me queden viendo así. Mire, es tan precioso poderle testificar a alguien del amor de Cristo, aunque la persona que está recibiendo la enseñanza, aunque la persona que quiere escudriñar o experimentar el amor de Dios no conozca de Dios. Usted quiere que esa persona entre a su corazón, sí o no, para hacerle entender del amor de Dios. ¿Por qué? Porque usted es una persona que ha sido transformada a través de su gracia. Usted es una persona que ha sido cambiada. Usted es la persona que dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Porque el Dios que tenemos no se acuerda de las cosas que pasaron, se acuerda del presente. La oportunidad que está es para que usted entienda que sin fe es imposible agradar a Dios, que la gracia de Dios reposa en usted
por gracia alcanzamos el oportuno socorro. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Y en el libro de 1 Corintios 15 dice: porque yo soy el más pequeño, dice Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Y el 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, dice, que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso dice en 1 Corintios 15, 9, 10. Pablo decía que él no merecía ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque en aquel entonces él perseguía a la iglesia y los mataba. Era un perseguidor y estaba en contra de Dios. Mataba a los cristianos. Imaginen, nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de caminar libremente en este país, vamos a decirlo, porque hay en otros países que es capitalizado pena de muerte para aquel que es cristiano. Gracias a Dios que nos puso en este lugar, porque el propósito de Dios, lo llevan a usted de misionero a ese lugar donde donde por ser cristiano usted tenga que morir. Usted iría. ¿Qué pasó, Oscar? Se queda riendo. Usted iría. Si Dios pone en su corazón que usted tiene que ir a esos lugares donde lo meten preso. Yo he visto los videos donde han quemado la iglesia junto con sus miembros adentro, iglesia cristiana. Los han encerrado y les han metido fuego con gasolina, pastor y toda la congregación quemados adentro. Se imaginan en esos lugares, y nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Dios libremente. Mas sin embargo, todas esas personas no han renunciado. Saben que en Jesucristo hay algo y morir por Él vale la pena. ¿Sí o no? Tiene que morir algún día, pero morir por una causa de Jesucristo vale la pena. Al fin siempre vamos a morir. Dios tiene destinado, Dios tiene el día, la hora, pero que vamos a morir, vamos a morir. ¿O usted cree que no? ¿No es el tiempo? No, Dios sabe cuándo es el tiempo. Él tiene la última palabra. Amén. Ahora, ¿qué podemos aprender de la declaración de Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién es usted? ¿Usted es nueva criatura? Por la gracia de Dios usted es lo que es y yo soy lo que soy también. Nos alcanzó a nosotros. Es importante permitir que la gracia de Dios abre plenamente en nosotros. Dios nos ha transformado. Él ha perdonado y ha olvidado nuestro pasado. Él no se acuerda de nada de eso. Somos perdonados. Mire que el Señor nos perdonó, y cuando nos perdonó se olvidó. Borrón y cuenta nueva cuando usted empezó su vida en Cristo. Debemos aceptar la obra de gracia en la salvación, en la capacitación, porque para que podamos servir, no podemos permitir que la gracia de Dios que se nos ha concedido sea en vano o sin efectos. Aunque la palabra de Pablo se escribieron para alentar a sus lectores. Corintios también nos aconseja a cada uno de nosotros estar firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Por eso es que yo me he plantado aquí, porque todo lo que yo estoy haciendo para Él es únicamente, yo sé que lo que hago no es en vano. Esta palabra me la dio ya días el Señor, y por eso yo me mantengo, que aunque venga lo que venga,
Aunque yo me encuentre solo, aunque no haya vacas en el corral, como dice la palabra de Dios, aunque yo no vea nada, yo sigo con mi mente caminando hacia el punto que es Jesucristo, porque yo sé que la obra de Él está caminando, la obra de Él está tomando efecto en este lugar. Hay muchas personas más que quisieron venir hoy y se les presentó que se les olvidó, no tuvieron la actitud, o vino Satanás y les robó la idea de que tenían que visitar la iglesia y congregarse. Porque si usted está descuidado a eso, cuando usted es una persona fluctuante, Dios quiere ovejas, no quiere cabros. Entonces usted no puede saltar de iglesia en iglesia buscando qué, si la presencia de Dios está en el lugar donde su nombre es invocado, ahí está Él. Así es que dispóngase, tómese su tiempo y visite la iglesia, sea puntual. ¿Por qué? Porque Dios está esperando por usted en ese lugar. Amén. Acepte la gracia de Dios. La gracia revelada, se nos revela la gracia de Dios mediante las bendiciones que recibimos de Él. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Mediante las bendiciones que recibimos del Señor. Eso es cierto, no solo los que reciben su gracia por fe, sino para todas las personas. ¿Pero por qué? Dice, los otros que no conocen a Cristo, ¿por qué la van a recibir? ¿Qué dice Juan 1, 16 y 17? Porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Y el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús enseñó acerca de esa gracia, la compasión de Dios. ¿En dónde? En el Sermón del Monte. El Señor ahí estaba estableciendo. Dice que Él es el que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45 dice esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Imagínense si el sol solo saliera para sus hijos y los demás. Si lloviera solo para sus hijos y los demás. Mas la gracia de Dios alcanza a todos, aunque todos no son hijos, mientras no hayan reconocido su nombre, mientras no lo hayan recibido al Señor como su Señor y Salvador. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Entiende eso? Todo proviene de lo alto. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo perfecto, todo lo sano proviene del cielo, de Dios. Hechos 4:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces vemos que Dios sí trazó un plan perfecto para su pueblo. Una gracia aceptada es de lo que yo les hablaba. Si usted preparaba un medicamento, entonces la gracia, cuando se acepta, usted la recibe, y cuando usted la recibe, permanece, y cuando permanece, usted la pone en práctica. Cuando la pone en práctica, sucede que hay frutos. Cuando están los frutos, se multiplican, y cuando esos frutos alcanzan, va de generación en generación hasta donde el propósito de Dios alcance a su pueblo. Así que nosotros podemos vernos hoy aquí sentados, pero hay hijos de nuestros hijos que alcanzan la gracia también y la misericordia. Entonces no debemos rechazar su gracia, jamás. Voy bien rápido. Dios nos ha provisto de la gracia que necesitamos, sino también los medios para alcanzar. Entre esos medios tenemos personas capacitadas, y la oración y las debilidades.
¿Por qué no va a decir las debilidades? Usted sabe que Pablo tuvo debilidades. Pablo, ajá. Entonces, a través, cuando hay debilidades, la gracia de Dios se manifiesta ¿en qué? En fortaleza. Efesios 4:7 dice, 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de donde es Cristo. Este versículo habla de la gracia de Dios que se nos ha dado conforme a la medida del don de Cristo. Mire que Cristo ha puesto siervos ungidos en la iglesia. ¿Sabe usted los siervos que ha puesto aquí? Usted sabe los 5 ministerios que Dios ha puesto en su iglesia. Usted conoce de ellos. Sí sabe, ¿verdad? Díganme. Bueno, son personas ungidas. Vamos a decir que son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Dios puso su gracia a la disposición del cuerpo de los creyentes. Cuando estos 5 ministerios funcionan dentro de una iglesia, es una iglesia completa, usted sabe. Lo miro muy dudoso, ¿no? En realidad Dios usa a todos los cristianos para que sean instrumentos de su gracia. ¿Usted siente que Dios lo usa a usted? ¿O se sigue enojando, tirando las puertas? A mí me usa, también dígalo, a mí me usa, dígalo. A mí me usa. Mire, el Señor, el Espíritu de Dios me usa. Yo sé que me usa. Usted emprende algo, dice que todo lo que tocar en vuestras manos será prosperado. Me rascaba la cabeza antier y quería decir cosas groseras, conmigo mismo enojado. Mire que en la casa se me dañó, no se me dañó, travieso, un aire acondicionado. Yo quería limpiarlo y me fui por la parte de atrás y agarré un taladro y dije a taladrar. Y cuando le metí el taladro, no era, pensaba que era el dreno del agua. Y entonces la punta del bit pegó en la serpentina y el gas. Y es el aire acondicionado que me sostiene toda la casa. Y yo quería, le ponía el dedo y me quemaba, y le ponía el dedo y me quemaba. Entonces yo decía, si la palabra dice que todo lo que tocara será prosperado, ¿dónde está? Decía yo. Y me mordía la lengua y quería decir, rabiaba yo. ¿Cómo se le? Me fui para adentro y no había que hacer, digo, ni modo. Se dañó, a llamar al técnico. Nosotros tenemos un amigo que no es cristiano, pero también Dios lo puso en gracia con nosotros. Él nos movió el aire acondicionado para allá y cuando viene el mantenimiento no nos cobra un centavo. Y lo llamé, entonces, mire que tengo este problema, y nada más que decirle yo, el que no sabe es como el que no ve, le digo yo. Sentado, no sé nada de refrigeración. Me nació una idea de limpiarlo. Y vino el hombre y me hizo, no se preocupe, yo llego, en 45 minutos estoy ahí. Me hizo la reparación, me lo dejó activado y no me cobró ni un centavo. Y digo yo, wow, Señor, por andar de travieso, lo que no me corresponde. ¿Por qué? Porque hay que ser sabio. Es cierto que todo lo que tocara en nuestras manos será prosperado. Pero usted, si emprende algo, póngaselo a Dios, que Él dará la aprobación. Y la palabra dice que será prosperado si sus manos están preparadas para muchas cosas. Si usted es la persona que está preparada para que las obras de Jesucristo en su vida resplandezcan y el mundo pueda apreciar lo que en verdad Dios ha hecho con usted. Porque hay mucha gente que nos conoció atrás, que no daba, como dicen por ahí, ni un centavo por nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, la gracia de Dios nos ha alcanzado y la misericordia de Dios nos ha tocado y somos nuevas criaturas en Cristo. Pero eso de nuevas criaturas depende de usted, del testimonio que usted quiera dar, de cuánto usted necesite de Dios, de cuánto usted quiera buscar de Dios, de cuánto usted quiera acercarse más a Él y experimentar su amor. ¿Para qué? Para que usted sea un siervo efectivo, usted sea una bomba dentro del reino de Dios para alcanzar y destruir las obras del mal.
En realidad, dice, todos los cristianos, en realidad Dios usa a todos los cristianos para que sean instrumentos de su gracia, para que se edifiquen unos con otros y edifiquen todo el cuerpo con amor. Ahora, a mí me gusta platicar con usted, yo trato de acercarme, pero muchas veces pienso para hablar, porque eso es importante. Si yo no conozco un tema en el cual yo puedo platicarle, yo lo saludo y tengo un límite, no conozco su vida, pero sí me gusta platicar, saber cómo está, cómo se siente, cómo está la familia, cómo están los proyectos, cómo está el trabajo. Hasta ahí tengo límites para llegar. Y es importante conocernos. ¿Para qué? Para poder orar juntos, para que nosotros podamos edificarnos unos con otros y poderle decir: Cristo le ama, usted sigue adelante, persevere, mira, no desmayes, no te desanimes, prosigue y no te canses, busca de Dios. Son cosas así. Yo trato de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y usted qué le dice a sus hermanos? Amén. La oración es otro medio de aceptar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la oración usted se presenta a Dios y usted recibe la respuesta. La gracia de Dios abunda en nosotros. Santiago le dice a sus lectores que no habían recibido de Dios porque no habían pedido. ¿Qué dice Santiago 4:2? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Alguien le regalaron un banano y decía: ¿y quién me lo va a pelar? Decía. Quieren todo en la boca. Es necesario que oremos juntos, es necesario poner a nuestra familia en las manos de Dios, es necesario entrar a la presencia de Dios, porque no esperes que todo lo que Dios te pone a tu alcance no te va a costar. Tienes que poner de tu mano, tienes que esforzarte y buscar de Dios y recibir la gracia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ver en este versículo que Hebreos nos alienta a que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Por eso le decía: entre libremente, la puerta está abierta, el velo se rasgó, entre a la presencia de Dios y adore su nombre, alabe su nombre, porque usted lo puede hacer. Ya no necesita un intermediario más que Jesucristo, que es el sacerdote. Ya no necesita que otra persona entre por usted. Usted puede entrar y presentarse todos los días, todo el tiempo, delante de la presencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo, que obtuvo nuestra salvación mediante su muerte, fue resucitado de los muertos y ha ascendido al cielo a servir como nuestro sumo sacerdote. ¿Ve qué importante es? Él es el que, dice el Espíritu de Dios, es el que gime delante de la presencia con gemidos indecibles, dice. El apóstol Pablo aprendió que la gracia de Dios puede recibirse en la debilidad, en los tiempos más difíciles. Allí donde Dios se glorifica, ahí donde somos alcanzados, ahí donde somos tocados por su gracia. La gracia capacita, que Pablo recibió y le ayudó a vencer su debilidad. Pablo llega a regocijarse en su debilidad y a la vez dice que dejó de quejarse de su aflicción. Entonces Pablo reconoció que deberíamos aprender nosotros que la verdadera fortaleza es Dios. No hay otra. Obrando en nosotros por su gracia y no por nuestros talentos o actitudes naturales. No se puede. Es a través de Dios.
debemos tener cuidado de confiar en que la gracia de Dios nos mantenga cerca de Él todo el tiempo. Ahora, hay cosas que nos destruyen, hay cosas que están latentes, que es el amor a este mundo, el orgullo, la autosuficiencia, pueden hacer que despreciemos la gracia de Dios. No, yo no me quiero ir de este mundo. La autoinsuficiencia, yo no puedo. Que otro lo haga por mí. El orgullo, ¿cuántos son orgullosos aquí? Sí, ¿no? La honestidad. Eso Dios lo ve. Porque yo también estoy en un proceso. El orgullo destruye. Y el orgullo comenzó con mi familia. Yo muchas veces no quería aceptar o no quería reconocer que yo me había equivocado. Y cuando uno se equivoca, el orgullo detiene para que su corazón no sea sanado. Quizás en ese aspecto, pero habemos personas que tenemos un orgullo no enfermizo, porque sí hay un orgullo enfermizo y destructor. Pero ese orgullo, quizás cuando estamos en Cristo y damos la oportunidad de que Él nos transforme, nos ayuda a que entendamos que el amor de Dios puede más que el orgullo. Entonces nuestra mente es transformada y capacitada por la gracia de Dios. Qué bueno, gracias a Dios por su vida, Joel, por la honestidad. Y sabemos que Dios en su propósito dice que Él perfecciona la obra, Él comienza la obra, y la perfección. Y cada uno de nosotros estamos en un proceso de ser cambiados, de ser transformados. Y cuando reconocemos que tenemos algo y se lo ponemos a Dios, Él lo toma. Él lo toma y se nos va arreglando la vida cristiana, se nos va transformando como Dios quiere, no como nosotros lo elegimos. Amén. Es importante pensar en la grandeza de la gracia de Dios para nosotros. Es muy importante. No se olvide de eso, que el Creador del universo desea ser nuestro amigo. Y cuando Él es nuestro amigo hay confianza de comunicación. No porque haya algo digno en nosotros, sino porque Dios nos creó y nos ama. No permita que el sentido de culpa impida que no impida que usted busque la gracia de Dios. O sea, el sentido de culpabilidad impida que usted busque la gracia de Dios. Quizás usted tuvo algo y se siente culpable por eso y todavía no ha aprendido a perdonarse, porque a través de eso, del perdón de sí mismo, encuentra la gracia. Entonces no permitamos que eso suceda en nuestras vidas. Tal vez sienta que los fracasos pasados lo hacen indigno de recibir su gracia. Quizás diga, no, en tiempos pasados yo era esto y yo soy indigno. No diga eso nunca, porque las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces esas cosas Él las olvidó. El pasado queda atrás y emprenda el futuro, el presente con Jesucristo. Amén. Pero debe de recordar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20 dice, pero por la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, si el pecado aquí crece, la abundancia crece más de su gracia. A la verdad es que todos hermanos indignos, somos indignos de recibir nada de Dios, solo la ira. ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? Los judíos, me va a decir. Pero muchas veces no cree que usted y yo con nuestras actitudes lo crucificamos nuevamente. Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento lo crucificamos.
Pero cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. No le importó. Por eso que recibimos a Dios, lo recibimos por gracia, a través de la fe. Ahora, le pregunto para terminar: ¿necesitas hoy la gracia y la misericordia de Dios? ¿Qué me dices? ¿Necesitas hoy la gracia y la misericordia de Dios? ¿Entendiste lo que yo hablé esta mañana acerca de la gracia? Entonces yo lo único que puedo decirte es que vayas al trono de la gracia y recuerde que la gracia es la riqueza de Dios a expensa de Cristo Jesús. Póngase en pie. Póngase en pie. Cierre un momento sus ojos. Joel, si puede pasar a Marlon, por favor.